Hola. Ya sabéis que se aproxima el verano y mucha gente aprovecha para hacer actividades. Tiene más tiempo libre y aprovechan para ir a la playa. Pero sería muy interesante que también aprovecháramos para nuestra propia salud, nuestra salud física. Por eso contamos con el método Yuen. Como veis en el logo, es un método que se usa en Oriente. Pero sobre qué consiste, vamos a aprenderlo ahora, cómo se enseña el método Yuen. Vamos a entrar y vamos a contactar con una persona que es maestra en el método y que nos puede enseñar. Porque claro, lo que ocurre es que muchas veces cuando hay algún problema físico recurrimos a la medicina tradicional, a las pastillas, pero las pastillas es una manera de tapar. Lo que realmente necesitamos sería encargarnos de nuestro cuerpo, de controlar qué nos está pasando, de controlar el cerebro y que todo vaya en armonía. Es como, por ejemplo, por hacer un símil, el ordenador. El ordenador tiene un sistema y funciona perfectamente. Si de repente a ese sistema le metemos más cosas, el ordenador se para. Es como nuestro cuerpo. Entonces, por eso vamos a ver un poco en qué consiste. Y claro, no sé qué pasará porque nunca he entrado. Bueno, estamos con purificación. Es como, sí, que además significa purificar. Nuestra intérprete es Cristina y me gustaría hacer unas preguntas un poco antes de en qué consiste este local. A ver, estamos en la ciudad de Barcelona, en el Poblenou. Estamos hay una herboristería, tiene una librería y que lleva abierta 17 años. Y es ella misma, Purificación abrió hasta el día de hoy. O sea que tiene una larga trayectoria y una larga experiencia. Ella se ha curtido de varias experiencias a lo largo de su vida, varias terapias y de Reiki, por ejemplo, de varias terapias, ¿vale? Hasta que se encontró con el método Yuen, hasta el día de hoy que lo lleva practicando. Entonces me gustaría hablarle del método Yuen, ¿vale? Claro, hay muchísimas cosas, vamos a centrarnos en unas cuantas. ¿Qué tal? Buenos días. Purificación. Yo quería saber que me has dicho que llevas 17 años, ¿vale? Practicando diferentes métodos y hasta que has encontrado el método. ¿Y por qué te ha gustado? ¿Por qué prefieres este método en lugar de otros? Porque es rápido, no pasas por una trayectoria de dolor emocional y físico. Es diferente porque desarrollas la parte humana de nosotros y cada uno de nosotros que tenemos. Es el percibir, el sentir y el intuir, cosa que siempre nos han enseñado que tenemos que pensar y siempre estamos en el juicio y en la crítica de nosotros o hacia los demás. Entonces, esto es una parte que en el método Yuen equilibramos y nos damos cuenta dónde estamos, si estamos en la mente o estamos en el percibir, en el sentir y en el intuir. Y el método Yuen, el doctor Cam Yuen, es decir, él es una persona famosa. Sí. ¿Él fue el promotor de la idea o ya surgía de antes y él la modificó? No sé si los maestros, los monjes tibetanos aprendieron y él aprendió y desarrolló el método. El doctor Cam Yuen es el promotor del método. Digamos, él, de sus experiencias de ser maestro de artes marciales, en todo tipo de artes marciales, ha sido maestro Shaolin y toda su experiencia en homeopatía, en quiropráctica, es ingeniero aeronáutico, digamos, toda su formación ha hecho una metodología para que todo ser humano nos podamos aprovechar y enriquecer de esta práctica. Vale, y el método es como hacer como budaísmo, como yoga o como budismo. ¿Es algo parecido a esto? ¿O es de la familia o no tiene nada? No tiene nada que ver.
en las artes marciales hay una práctica interna de cada uno. Sabes quién tienes al frente, el percibir, el sentir, el intuir. Digamos, qué reacción va a tener el que está enfrente de ti. Aparte de lo que es el arte marcial en los movimientos, pero los movimientos en el método Yuen no se hace esa parte que es la de intuir qué es lo que te está pasando a ti o qué es realmente lo que está pasando en ese momento en concreto o cómo eliminarla. Sería. Y el método, Yuen, por ejemplo, si yo tuviera algún problema, algún dolor físico, podría aprender del método y hacer la terapia, hacer sesiones, digamos. ¿Y qué tendría que hacer? ¿Varias o con una ya tendría suficiente? ¿Cómo es el proceso? El proceso depende de la patología que cada uno tengamos. Si hay una patología que es muy importante, en 3/4 de hora, en una hora, tampoco podamos pretender de que se elimine. Una patología que es importante, pero sí que es cierto que cuando es una patología o es un dolor concreto, que es un dolor, se va rápido. En una sesión se puede eliminar perfectamente. Una emoción también en una sesión se puede eliminar. Otra cosa es cuando es una cosa más crónica. El método Yuen, el pionero que es por su rapidez, por el proceso que hay, que es diferente a todo lo que conocemos. Es decir, si por ejemplo, no sé si se puede curar, ¿qué tipo de patología dices que se puede en una sesión, por ejemplo, muscular? ¿Cuál es el tipo de patología que podemos curar? Muscular, dolor crónico, fibromialgia, estrés, angustia, ansiedad, todo lo que es, digamos, los 6 campos, que sería psíquico, mental, emocional, físico, digamos, psíquico. En los 6 campos serían lo más importante, pero mucho emocional, porque el emocional es psíquico, el psíquico psicológico también. Es uno hilado con otro, pero siempre hay que buscar cuál es la parte más débil de las 6 campos. Cuando hablamos, claro, de medicina, hay muchos tipos de medicina o muchos tipos de enfermedades. Por ejemplo, tenemos la seguridad social, claro, que hace ciertos tipos de terapias, pero el método Yuen, claro, que tiene, por ejemplo, acupuntura, que claro, la seguridad social no lo reconoce, ¿verdad? No. Entonces, el método Yuen está luchando para que sea reconocido dentro de la medicina, o sois campos diferentes y no queréis tener nada que ver. No, en absoluto. Dejamos el método, el doctor Yuen y el método está creado para compaginar cualquier tipo de enfermedad o aliviar todas las molestias o consecuencias que pueda tener cualquier tipo de enfermedad. Al contrario, estamos completamente unidos. Ese es el fin del método. En alguna grabación o en alguna conferencia el doctor Yuen lo ha dicho, lo ha comunicado. No estamos sino todo lo contrario. Yo me abro a poder participar en cualquier práctica de hospital, clínica o con cualquier doctor que quiera aprender o practicar el método. Vale, y hasta ahora, claro, llevas muchos años trabajando como profesional. ¿Has tenido alguna experiencia? ¿Cuál es tu mejor recuerdo desde tu punto de vista? Lo que más significativo es el dolor. El dolor y las emociones. Trabajos que he hecho con personas que han tenido un problema y en el momento han desaparecido y quieren buscarlo otra vez, pero no lo encuentran. Y
¿y cómo es posible? Entonces es como si que se quedaran vacías con la confusión, pero si yo tenía esto y ahora no lo tengo, ¿cómo es posible? ¿No? Dejamos un poco y dices, pues sí, es el cambio, ¿no? Cuando una persona está muy enganchada en una emoción o en un dolor o en una situación, por ejemplo, hay gente que está sin trabajo y esa inseguridad, ansiedad desaparece rápido y dices, se queda como, ¿dónde está? ¿Dónde se me ha ido? ¿No? No lo entiende, no se entiende, ¿no? Pero es así. Por ejemplo, imagina una persona tiene dolores de diferente tipología, viene aquí, el método Schwen, ¿debe tener algún tipo de fe? Y si viene una persona que no tenga ningún tipo de fe, que es una persona incrédula, ¿fracasaría? ¿O puede conseguirlo? ¿O no tiene nada que ver la creencia? Sí que tiene que ver la creencia. Lo primero que tendríamos que trabajar con ella, tendría que trabajar con ella, es que esta creencia limitadora sería lo primero, para que la persona tuviera más claridad de entenderlo. Cuando yo enseño el método, lo primero que enseño es que las personas nos tenemos que equilibrar nosotros mismos para poder trabajar y entender y percibir los cambios. No puedes trabajar a una persona sin que tú hayas sentido anteriormente la diferencia de una emoción, de tenerla o no tenerla, de un dolor, de tenerlo o que desaparezca inmediatamente, para que tú puedas comprender mejor a la gente que tienes enfrente. Vale, y una pregunta más. Si viene una persona sorda a hacer el método Schwen, quiere decir, ¿tiene que venir con la intérprete para que entender el mensaje? ¿O podría venir, podría ser algo visual y no necesitaría venir con la intérprete? Yo creo que podíamos trabajar sin intérprete. Sin intérprete. Muy bien. Porque además yo tengo, nosotros se trabajan con triadas y lo puedo tener en el ordenador, ella puede ir leyendo y yo le puedo ir indicando. Podríamos, sí, perfectamente, podríamos trabajar sin intérprete. Sí, muy bien. Vale, perfecto. Y entonces me gustaría, a ver si ahora podemos ir los tres a ir a otro espacio donde se hace la terapia y que me lo muestres, ¿qué te parece? Perfecto. Esta es la zona, el aula donde hacen la terapia para el método Schwen. ¿La practican aquí o la pueden practicar en la sala de adelante que hemos visto anteriormente? Vale, estamos en la sala de enseñanza, de aprendizaje del método Schwen. Y se me ha ocurrido una pregunta, claro, si yo, por ejemplo, quisiera aprender el método, ¿podría practicarlo de manera yo sola? ¿O yo solo o tendría que hacer un curso especial para que me reconocieran como maestra del método o maestro del método? Tiene que estar instruida por una instructora oficial del método Schwen o directamente con el doctor Kang Schwen. O sea, el doctor Kang Schwen es muy famoso, ¿tú lo has conocido? ¿Has tenido contacto con él? Sí. Todos los meses tenemos
tenemos entrevistas directamente, nosotros, todo el grupo de instructores directamente con él. Muy bien. Y entonces me gustaría que me mostrara cómo es el método Yuen. Por ejemplo, ¿podríamos hacer una práctica? Podemos hacer una práctica, ya la estoy haciendo contigo, en el sentido de el dolor o no el dolor. Ah, vale, no sabía. Sí, entonces yo te preguntaría, ¿está igual o está diferente? Claro, ahora me parece que estoy igual, pero no me doy cuenta, no lo encuentro, no, soy inconsciente, no sé. ¿Lo encuentras o no lo encuentras? No, soy totalmente inconsciente, no sé si es que soy un poco torpe o no encuentro... No, no eres torpe en absoluto. Lo que pasa es que, como he explicado antes, te quedas así como un poco, ¿qué ha pasado? Ha desaparecido. Vale, pues estamos en este espacio y entonces quiero hacer una demostración, una práctica de cómo funciona, ¿vale? Una prueba, vamos a hacer una prueba. Bien, bien. ¿Contigo? Sí, conmigo, sí. Bien. A ver, yo como conejillo de indias. Y un estrés, una angustia, una ansiedad. Entonces, esto lo podemos trabajar con una triada y toda la dinámica interna de todo este conjunto. Te ponemos fuerte ante toda esta situación y eliminamos todo lo que te limita a estar en una neutralidad, estar equilibrado, centrado y estable. ¿Vale? Entonces es muy rápido, pero yo te diría, si tú vuelves otra vez a decirme todo lo que me acabas de decir, ¿lo ves igual, diferente, distinto? Ahora mismo yo creo no encuentro, no sé cómo, no sé, porque claro, el problema es que físicamente tengo un dolor que es físico, que es crónico. Correcto. Entonces, claro, no sé si tengo que practicar antes, que me enseñen antes o sin nada, practicar. Nada, sin practicar. Sin Nada, practicar. sin practicar. Nada. Tú tienes que sentir, nada más. Está igual, está diferente, tienes que recordar. Vale, de un momento de la pregunta, es que me quedo en blanco, no sé qué contestar, Vale, pues ya está. Está desaparecido, se ha eliminado. Si no tienes que contestar, es que ya no está. Vale, y si salgo me vuelve a surgir otra vez, ¿qué hacemos? No vuelve. O puede haber que quede residuos, memorias de esos efectos acumulativos que han estado durante tiempo. Pero esto te fortalezco ante esta situación y eliminamos al cero. Vale, vale, de acuerdo. Y entonces, una pregunta, no sé, no entiendo, porque antes cuando te hacían las preguntas me decías, necesitamos intérprete o sin intérprete, que me decías que se podía leer desde el ordenador. Y entonces, claro, ¿hay ejercicios? No. ¿O sin ejercicios? No. Simplemente lo que yo te acabo de decir. Y, por ejemplo, si no estás, si tú no estás, y yo, claro, si te necesito a ti, ¿no? No, me puedes llamar por teléfono y a través del teléfono podemos hacerlo. Es decir, por ejemplo, si tú te vas ahora, me llamas a la tarde y me dices, mira, purificación, todavía me queda algo, no lo tengo todavía el dolor, ¿vale? Pues yo sin problema ninguno a través del teléfono pues te lo puedo hacer. Porque ya te conozco, ya sé lo que hay y
Vale, muy bien. Y ahora, claro, no tenemos ejercicio, ya me conoces, entonces, porque este espacio, ¿para qué es? Claro, porque dices, si no hace falta ejercicio, ¿para qué tenéis la mesa, la camilla? ¿Para qué es? La camilla la tengo desde hace 17 años. Es una de las piezas que compré para hacer. Y para el método yo no la necesitas. Yo le doy opción a la gente si quiere sentarse o si quiere estarse tumbado. Si quiere estar tumbado, que está más relajado, pues que se tumba. Si no, pues puede estar sentado perfectamente. Y entonces el método Yuen tiene que ser, ¿puedo hacerlo individual o tiene que ser colectivo o cómo? Se puede hacer individual y se puede hacer colectivo. Una de las partes que se puede hacer colectivo es a nivel empresarial, a nivel de departamentos, a nivel de contabilidad, de ventas o cualquier otro tipo de departamento que tengan dificultades para conseguir sus objetivos o resultados o conflictos. Yo tiro hacia abajo y tú tiras hacia arriba. Esto ya está fuerte. Es decir, que tú la dificultad, la emoción que tú me has buscado anteriormente ya no me sirve. Tú tienes que buscar otra emoción. ¿Vale? ¿Ya la tienes? ¿Otra emoción? Sí. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Esto está. Vale. Entonces yo ahora te fortalezco, hago lo mismo que antes, te fortalezco, línea media y elimino al cero menos infinito. Entonces vuelvo otra vez, tú tiras hacia arriba, yo tiro hacia abajo. No, tú tiras hacia arriba, ¿te das cuenta de la diferencia? Está más fuerte. Es decir, tú estás más fuerte ante esa emoción que tenías antes. ¿Vale? Claro, yo tengo un poco confuso, es un poco complicado. Para mí es la primera vez y claro, entenderlo es un poco difícil. En kinesiología, a través de kinesiología se ve, se percibe y se siente cómo cambia el cuerpo humano en las emociones. ¿Vale? Cuando una persona está mucho en lo mental, está pensando constantemente las 24 horas del día y normalmente no pensamos, siempre estamos juzgando, criticando el porqué, las causas, etcétera, etcétera, nos cuesta más diferencia el poder percibir o sentir una sensación. ¿Vale? Esto es una de las ventajas que se enseña en el método, cuando una persona está en el pensamiento o cuando está neutral ante una serie de cosas. ¿Vale? Para percibir, sentir, intuir, la mente tiene que estar neutral, tiene que estar equilibrada, parada, sin juzgar y sin criticar. ¿Vale? ¿Sí? Quizás no lo percibas ahora tan rápido, pero quizás a lo mejor mañana lo podrás percibir más. Que esas emociones que tenías antes, que te estaban moviendo, ya no las tienes. ¿Vale? Vale, a ver, yo vengo aquí, te he hecho la entrevista, ¿vale? Y me explicas claramente que es fácil, ¿vale? Sí. Para saber qué es el método Yuen. Pero, claro, a la hora de hacer una prueba me dices, ya lo estoy haciendo contigo. Claro, me quedo un poco como confundido, ¿no? No lo entiendo muy bien. Entonces yo supongo que la gente también lo mira y se queda un poco confundida. Entonces, me gustaría repetir, o sea, para hacer pruebas, ¿cuánto tiempo necesitaría para quitar este malestar? ¿Sería rápido? ¿Sería un tiempo corto?
rápido. O sea, cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de emoción se puede... Sí, rápido. Sí que es cierto que estamos con la parte subconsciente de que quieres cambiarlo o no quieres cambiarlo. Unas personas están muy acostumbradas a tener permanentemente el dolor y entonces es como que ya tienes a un amigo, lo tienes adquirido, ¿no? Es decir, no sabes si o no te puedes imaginar si lo tienes o no lo tienes. Entonces, el cambio, el cambiar, el querer cambiar o no querer cambiar, sí que es importante y siempre hay que trabajar en este aspecto. Hay muchas personas que vienen porque no encuentran trabajo o porque quieren adelgazar o porque tienen dolores, ¿no? Y siempre es la primera pregunta es ¿quiere cambiar o no quiere cambiar? Aunque la persona te diga que quiere cambiar, la parte subconsciente hay que trabajarla. Y parte fundamental es que la persona también tenga claridad, entendimiento y comprensión, claridad para entenderlo, claridad para comprenderlo y para querer cambiarlo. Es importante trabajar estos aspectos cuando viene la persona y quiere hacer un cambio. Vale, y entonces, esto que me estás diciendo, ¿no? Imagínate, vienen pacientes aquí y que la mayoría ¿cuál es la demanda mayoritaria? El estrés, el dolor, adelgazar y gente que está a nivel de trabajo, que no consiguen trabajo. Vale, y entonces por el dolor, vale, hacer desaparecer el dolor, ¿no? Adelgazar también. Sí. ¿Y sin tratamiento? Sí. ¿Cómo viene? ¿Hablan contigo? ¿Cómo te das algún tipo de hierbas o alguna dieta? ¿O solo con la práctica? ¿Cómo se hace? ¿Cómo consigues adelgazar? Bueno, la primera pregunta, como te he dicho antes, es ¿el que quiere adelgazar o no quiere adelgazar? Todos vale, dicen... imagínate que una persona te dice que sí. No, mentira. O cualquier otra persona te viene y te dice que quiere adelgazar. No, normalmente no. O sea, ¿que quiere seguir gordo, quieres decir? O... No, a ver, normalmente las personas que son obesas quieren adelgazar y además se gastan un dinero importante y te dicen no es posible, lo que me estás diciendo no es correcto. Pero cuando empiezas a hablar con ella, entonces te das cuenta de que hacen una dieta momentáneamente y después cuando vuelven otra vez a la comida diaria no comen lo mismo, sino incluso comen más y engordan más del peso que tenían anteriormente. Entonces hay que trabajar con ellos en el aspecto de la ansiedad que tienen para comer, que eso es emocional. Cuando tú dices a una persona que tienes que trabajar cosas emocionales con ellas, es que no quieren. No quieren. Pero es cierto, es así. Los grandes éxitos de adelgazamiento es a nivel personal. Y se adelgaza sin tener que hacer dieta ninguna. Vale, pues ya le hemos hecho la entrevista a purificación, hemos hecho alguna práctica y si seguís que no tenéis claro el método todavía o queréis tenerlo más claro, podéis contactar con ella, hacen cursos individuales o cursos colectivos. Si tenéis, por ejemplo, un grupo de amigos que quiere venir aquí, podéis contactar con purificación y si sois una persona sorda se puede adaptar a vosotros perfectamente. Y yo creo que si venís directamente lo vais a entender mejor. Todo el tema emocional y todo, porque claro, no podéis meteros en mi piel. Entonces yo creo que es mejor que vengáis y lo comprobéis por vosotros mismos. Tengo que decirte muchísimas gracias, Purificación, por toda tu explicación, por todas las explicaciones, por la enseñanza del método Join. A ti, muchas gracias y es muy fácil aprenderlo.
Dice que es muy fácil aprenderlo. Espero que vengáis. Muy bien. Pues bien, ya has visto un resumen. ¿Qué os parece? Habéis visto que el método Yuen es muy diferente de lo que conocemos. Claro, hay muchas personas que pueden venir para si tienen algún tipo de dolor, para adelgazar, para un problema de estrés, para controlar alguna emoción. O sea, el método Yuen os puede ayudar. Purificación hace terapias individuales y que puede adaptar perfectamente a vosotros. Y puede adaptarse también a cualquier persona sorda. También, después de hacer esta terapia individual, si os veis fortalecidos, podéis hacer un curso después de esta terapia individual. Yo creo que vale la pena porque muchas personas viven con el dolor crónico pensando en que no hay nada más, que no hay nada más que hacer, que visitan médicos y todo les resulta inútil, y yo creo que siempre hay un último recurso que se puede probar. Si os interesa venir aquí, está en la calle Lope de Vega, número 52. El metro es Poblenou y está muy cerca, en la ciudad de Barcelona, hablamos. Lo último que tengo que decirles es que muchas gracias a Purificación por hacernos toda su explicación.